Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la problemática de la depresión y vamos a tratar de pensarla desde sus aspectos teóricos en relación al marco teórico del psicoanálisis y vamos a tratar de relacionarla con el rol del acompañante terapéutico, que es un rol bastante necesario en estas problemáticas por su modalidad de abordaje. Cuando pensamos en una depresión, imaginamos una persona triste, en su casa, no puede salir, no puede hacer actividades cotidianas. A veces vemos una tristeza profunda o un desequilibrio químico. Muchos le atribuyen a un desequilibrio químico. Pero, ¿qué pasa a nivel del inconsciente? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y además, ¿qué se hace con el abordaje de esta problemática cuando la gravedad excede la posibilidad de atención desde el consultorio del psicólogo y requiere un acompañamiento constante y diario y cotidiano? Desde el psicoanálisis tenemos un texto de Freud, Duelo y Melancolía, donde vamos a extraer estos conceptos que tienen que ver con la depresión. Y en ese texto Freud explica que existe una diferencia entre el duelo y la melancolía. A la melancolía la vamos a entender como eh, en relación a la depresión. Muchas veces la depresión encubre melancolía y esta podría ser una de las explicaciones posibles. Entonces, en relación a este texto, el tratamiento de la depresión no es desde el pensarla como un conflicto químico o un desequilibrio en los lazos o en los vínculos, sino como un conflicto psíquico interno que tiene que ver con una pérdida y con la culpa o la agresividad relacionada con esta pérdida. En este texto, Freud explica que el duelo es una reacción normal y esperable frente a una pérdida. La persona ha perdido a otra persona, a un familiar, o también dice Freud que se puede perder eh, objetos o situaciones. Por ejemplo, se puede perder un trabajo y el duelo, también hay un duelo ahí, ¿no? Se puede perder un estado de salud y también hay un duelo ahí. Hay algo que ya no está, ¿no? Y que hay que realizar el proceso adecuado para eh, retirar el afecto, el vínculo respecto de eso perdido y recuperárselo para poder invertirlo en nuevos objetos o situaciones. El afecto se retira de ese objeto perdido y queda a disposición para nuevos vínculos. Este es un proceso normal que atraviesa etapas, no es inmediato, lleva tiempo. Los manuales de psicología hablan de promedio de 2 años para realizar el duelo. Ahora, en relación a la melancolía, acá hay un componente patológico, ya que la melancolía, el proceso que se da es que el sujeto, en vez de retirar el afecto del objeto perdido, introyecta ese objeto perdido en el interior de su psiquis y ahora lo que aparece es autorreproches. La persona, en vez de culpar o enojarse o ponerse triste con el objeto que se perdió, lo hace con uno mismo, sin registrar que este es un proceso inconsciente que no es voluntario, no se da cuenta, ¿no? Y queda la persona en un estado de padecimiento, sufrimiento, culpa, autorreproche y muchas veces autocastigo. Entonces vamos a ver desde este marco teórico, por supuesto que hay muchos marcos teóricos que explican el tema de la depresión. Yo elegí enfocarlo desde uno de los lugares posibles, que es relacionado con la melancolía que describe Freud. Y considerándolo desde este lugar, podemos tener sufrimiento, podemos observar sufrimiento, el sujeto sufre por sí mismo, ¿no? El yo se vacía, el yo carece de sentido, empieza a sentirse un yo sin ganas, sin deseo. La agresividad y el enojo que no pudieron ser volcados hacia afuera, son introyectados junto con el objeto que no se quiso perder. Y los síntomas de lo que se observa es desvalorización propia,
conciencia hipercrítica, es el peor autocrítico de uno mismo, el melancólico, el depresivo, una apatía profunda, no tiene ganas de nada y una caída del deseo. Bueno, ahora llegamos a nuestro punto, que es cómo interviene una T en estos casos. Como dije al principio, los casos graves de depresión no alcanzan con ser abordados en su, digamos, en su totalidad con una consulta o dos consultas semanales con un psicólogo. La consulta tiene que estar con psicología, incluso con psiquiatría, porque muchas veces hay que medicarlos, pero en el día a día esta persona tiene que estar acompañado, no se lo puede dejar solo, ¿no? Mientras no está en consulta con el profesional de la salud mental, tiene que estar acompañado por un acompañante terapéutico que sostenga el tratamiento y acompañe este proceso que desde lo cotidiano a veces es muy desgastante porque el paciente se encuentra con su dificultad y no tiene voluntad de hacer nada por eso. Entonces, uno de los puntos de intervención del acompañante terapéutico es vencer la inercia, ¿no? Ayuda al paciente con una depresión a armar una rutina básica. Por ejemplo, a veces hay personas que caen en un cuadro de mucha depresión y no tienen ganas de levantarse o de vestirse o de tener los cuidados de higiene. El acompañante terapéutico no hace esos cuidados de higiene, pero impulsa ni de levantarlo ni de hacer fuerza, pero sí impulsa, activa esa inercia que el paciente tiene mucha propensión a tener. Por otro lado, activar la conducta y la escucha. La conducta que tiene que ver con hacer actividades, caminar, tomar un café con el paciente y posibilitar que el paciente vaya saliendo de manera gradual de ese aislamiento en el que se vio sometido por ese cuadro depresivo. El acompañante terapéutico escucha y la palabra pone en movimiento el afecto y el deseo, por lo cual es absolutamente terapéutico. Y por último, pero estamos englobando, porque el acompañante terapéutico tiene entre sus funciones un montón de aspectos más, pero estamos englobando los más importantes que también podemos decir el sostén del tratamiento. ¿En qué sentido? Que tiene que tomar la medicación y asista a terapia. O sea, no es el acompañante terapéutico por fuera del dispositivo de salud. Siempre está interrelacionado, por lo cual tenemos que decir que la depresión en la vida adulta requiere de un abordaje interdisciplinario. Es imposible si no se realiza. Es muy dificultoso que una persona pueda salir de una depresión solo, porque no se trata de poner voluntad, sino que se trata de procesos terapéuticos que tienen que intervenir con esta persona. Una vez más, estamos viendo que las tareas del acompañante terapéutico son amplias y vastas y es una carrera muy completa, es una carrera que dura 2 años y medio, se estudia en instituciones terciarias. Yo soy coordinadora de una de las carreras de acompañamiento terapéutico del Instituto Superior de Ciencias de la Salud y mi interés es difundir esto, armar comunidad. Si te gustó, si te interesó esta mirada, pone me gusta, suscríbete. Déjame en comentarios. ¿Conocías esta función del acompañante terapéutico? Bueno, seguime en todas las redes y nos estamos viendo en la próxima. Gracias.